Tras haber decidido abandonar el oficio de ladrón, Conan llega a Nemedia para labrarse una fortuna y busca trabajo como guardaespaldas. La situación en la capital, sometida a una escasez generalizada de todo tipo de bienes y a impuestos exagerados, parece particularmente propicia, ya que nobles y mercaderes contratan sin cesar guardias privados ante el miedo a una revuelta popular que parece inevitable. Y sin haber decidido todavía qué curso de acción tomar, Conan se ve envuelto en una conspiración cuyo objetivo no es otro que el propio de Nemedia. Conan el Bárbaro, Conan el Defensor, de Robert Jordan. Prólogo. La luz del sol que entraba por los arcos de mármol de los ventanales iluminaba la tapicería con la que habían sido adornadas las paredes de la estancia. Los siervos, a los que se había amputado la lengua para que no pudieran hablar de lo que vieran en casa de su amo, se habían retirado, dejando solos a 5 individuos que bebían en silencio su vino. Cantaro Albanus, el anfitrión, observaba a sus huéspedes, jugueteando, ocioso, con el pesado collar de oro que colgaba sobre su túnica escarlata. La única mujer que había allí fingía estudiar el complicado tejido de los tapices. Los hombres solo estaban pendientes de sus copas de vino. A media mañana, pensaba Albanus, se daba el momento idóneo para tales reuniones, aunque al convocarlas, a aquella hora, irritara a sus compañeros. Es tradición que los cónclaves de ese género se celebren en la negrura de la noche, que los celebren hombres desesperados, apretujados en habitaciones oscuras, selladas para no dejar paso a un solo rayo de luz. Mas, ¿quién había de creer? ¿Quién podía ni siquiera sospechar que en una reunión de lo más selecto de Nemedia, a la luz del día, en el mismo corazón de la ciudad, se preparaba un acto de traición? Su rostro de chupadas mejillas se ensombreció al pensarlo, y sus ojos negros se volvieron de obsidiana. La nariz aguileña y las trazas plateadas en sus sienes de negro cabello le daban apariencia de general. Y ciertamente había sido militar en cierta ocasión durante un breve año. Cuando solo tenía 17 veranos, su padre le había conseguido una graduación de oficial en los Leopardos de Oro, que habían sido la guardia de corps de los reyes nemedios desde tiempos inmemoriales. A la muerte del progenitor había cesado. No le apetecía tener que labrarse el ascenso por el escalafón, aunque su noble cuna le ayudara. No, pues por su sangre y temperamento le correspondía ser rey. No conceptuaba como traición ninguno de sus actos. Lord Albanus, dijo de pronto Barca Vegetius, hemos oído mucho de la ayuda especial que vas a aportar a nuestra sociedad. Hemos oído mucho, pero hasta ahora no hemos visto nada. El comandante de los Leopardos de Oro, cuadrado de cuero y de cara, medía cuidadosamente sus palabras. Creía que ocultaba sus orígenes, disimulando el acento de los barrios de chabolas de Belverus, y no se daba cuenta de que todos notaban su engaño. Expresas tus dudas con palabras prudentes, Vegentius, dijo Demetrio a Maranius. El esbelto joven se acercó a la nariz una jarra llena de hierbas aromáticas, pero no llegó a ocultar la mueca de desprecio que se dibujaba en su boca casi femenil. Pero es que tú siempre empleas palabras prudentes, ¿verdad? Todos sabemos que solo estáis aquí para... —¡Basta! —gritó Albanus. Demetrio y Vegentius, cuyos rostros habían enrojecido, cayeron como animales bien entrenados al trayazo del azote de su amo. Tales riñas eran constantes, y él las consentía tan solo en la medida en que no le quedaba otro remedio.
Aquel día no pensaba tolerarlas en absoluto. Todos vosotros, siguió diciendo Albanus, queréis algo, tú Vegentius, el generalato que crees que el rey Garián te ha negado injustamente, tú Demetrio, la devolución de las fincas que el padre de Garián arrebató a tu abuelo, y tú Cefana, tú quieres vengarte de Garián, porque te dijo que prefería mujeres más jóvenes. Lo cual tú nos cuentas con tu gentileza habitual, Albanus, replicó la mujer con amargura. Unos ojos violáceos y la melena negra que caía sobre sus hombros embellecían el acorazonado rostro de Lady Cefana Galeranius. Su túnica de seda bermeja tenía un par de escotes que revelaban las curvas superiores e inferiores de sus generosos senos, y cuando andaba, mostraba las piernas hasta la cadera. ¿Y qué es lo que quiero yo?, preguntó el cuarto hombre que había en la habitación. Todos parecieron sorprenderse, como si hubieran olvidado que estaba allí. Poco costaba olvidar a Constancio Melius, pues aquel noble de mediana edad era la vaguedad encarnada. El escaso cabello y las bolsas de sus ojos siempre parpadeantes destacaban como sus rasgos más notables, y su inteligencia y capacidad igualaban a los demás. «¿Quieres que se escuchen tus consejos?», le contestó Albanus, «y así será cuando me siente en el trono». Le escucharía durante todo el tiempo que le tomara desterrar a aquel hombre, pensaba el noble de rostro aquilino. Garián había cometido la equivocación de desairar a aquel necio y dejarlo libre en la capital para que fomentara agitaciones. Albanus no pensaba repetir el error. «Parece que hayamos ignorado lo que decía Vegentius», dijo de pronto Cefana, «pero a mí también me gustaría saber qué ayuda podemos esperar de ti, Albanus». Demetrio y Vegentius proporcionaban información. Melius y yo aportamos el oro con el que pagamos los disturbios callejeros y los forajidos que queman el buen cereal. Te callas tus planes y nos hablas de la magia que hará que Garián te ceda el trono si nosotros cumplimos lo que te he dicho. A mí también me gustaría ver esa magia. Los otros quedaron algo corridos al ver que ella ponía en duda la prometida brujería, pero Albanus sonrió sin más. Se levantó y tiró del cordón de brocado de una campanilla que había en la pared, y luego se acercó a una mesa que estaba al otro extremo de la habitación, una mesa en la que un paño cubría ciertos objetos. Albanus había puesto allí con sus propias manos objetos y paño. «Venid», dijo a los demás. Ahora con renuencia se le acercaron lentamente, con ademán triunfal. Albanus apartó el paño, regocijándose con su sorpresa. Sabía que los objetos que había en la mesa, una estatuilla de zafiro, una espada de hoja serpentina y gavilanes de molde antiguo, algunos objetos de cristal y joyas buriladas, eran, con una única excepción, prácticamente inútiles. Al menos poco uso les había encontrado en los tomos que sin gran esfuerzo descifraba. Los objetos con poder los guardaba en otra parte. 10 años antes, los esclavos de una de sus fincas, al norte de Numalia, habían hallado, excavando, una estancia subterránea. Por suerte, él estaba allí en aquel momento, y se había dado cuenta de que se trataba del almacén de un mago, y había ordenado que los infortunados esclavos fueran enterrados vivos en aquella estancia después de vaciarla. Tardó un año en averiguar cuán antiguo era el escondrijo. Databa de los tiempos de Aquerón, aquel siniestro imperio que se había regido por las más viles taumaturgias, y que hacía más de 3 milenios había sido reducido a polvo. Durante todos aquellos años había estudiado sin tutor, por miedo a que un hechicero capaz le arrebatara su hallazgo. Su decisión fue sabia, porque de haberse sabido que estudiaba magia, habría caído víctima de la purga de hechiceros que Garián había llevado a término en la capital. Con sombrías cavilaciones, Albanus tomó de la mesa una pequeña esfera de cristal rojo. «No me fío de estas cosas», dijo Cefana con un escalofrío. «Yo preferiría trabajar con medios más naturales, un veneno sutil». «Provocaría una guerra civil por la sucesión», dijo Albanus interrumpiéndola.
No quiero tener que repetirte que no pienso verme en la situación de verte arrancar el trono del dragón de las manos de una docena de pretendientes. Haré que el trono me sea entregado, como ya os dije. Yo, masculló Vegentius, no me creeré eso mientras no lo vea. Albanus hizo callar a los otros al ver que entraba una criada, rubia y de piel pálida. No tenía más de 16 años de edad. Su sencilla túnica blanca, adornada en el dobladillo con bordados del blasón de la casa de Albanus, casi dejaba a la vista en su totalidad sus pequeños senos y largas piernas. Se arrodilló de inmediato en el suelo de mármol e inclinó la cabeza. «Se llama Onfalia», dijo el noble de rostro aquilino. La muchacha se agitó al oír su nombre, pero había aprendido lo suficiente para no levantar la cabeza. Era esclava desde hacía poco. Había sido vendida para pagar las deudas del comercio de su padre, pero algunas lecciones se aprenden con rapidez. Albanus sostuvo la esfera de cristal rojo con la mano izquierda, alargando todo el brazo, y trazó un arcano gesto con la diestra mientras entonaba «Anal, Nahanal, Bastino Entei». Un fuego parpadeante se inflamó de pronto sobre la bola de cristal, largo como el antebrazo de un hombre, y más sólido de lo que tiene que ser una llama. 2 puntos oscuros, que se parecían inquietantemente a un par de ojos, tomaron forma en la palpitación rojiamarilla y se movieron como examinando la habitación y a sus ocupantes. Todos retrocedieron inconscientemente, excepto Onfalia, quien se acurrucó en el mismo lugar donde estaba arrodillada, y el propio Albanus. «Un elemental de fuego», dijo Albanus con desenfado. Sin cambiar de tono de voz, añadió: «Mata a Onfalia». La boca de la muchacha rubia se abrió para chillar, pero antes de que pudiera emitir el sonido alguno, el elemental se arrojó hacia ella, ensanchándose para engullirla. La joven se puso en pie entre espasmos, agitándose convulsivamente en el interior de un huevo de llamas que se oscurecía hasta ocultarla. El fuego silbaba y en lo más recóndito del silbido se adivinaba un frágil grito, como de una mujer que chilla en la lejanía. Estallando como una burbuja, la llama desapareció, dejando tras de sí un leve, enfermizo, dulce aroma. «¡Qué chapucero!», murmuró Albanus, restregando con su babucha un negro y aceitoso tiznón que había quedado en el suelo de mármol en lugar de la muchacha. Los otros le miraron aturdidos, cual si se hubiera transformado en el legendario dragón Chucathar. Por sorprendente que parezca, fue Melius el primero que pudo volver a hablar. «Esos artefactos, Albanus, ¿no podríamos tener nosotros también?» Sus ojos sombreados por ojeras parpadeaban con nerviosismo ante el silencio de los otros. «Como garantía de que todos los aquí presentes somos iguales», acabó con voz vacilante. Albanus sonrió. Pronto les iba a demostrar cuán iguales eran todos. «Por supuesto», contestó tranquilamente. «Yo mismo había pensado en ello». Señaló la mesa con un gesto. «Escoged, y yo os diré que podréis tener el objeto que elijáis». Mientras decía esto, se guardó la bola de cristal en una bolsa de su cinturón. Melius dudó, alargó el brazo y se detuvo cuando ya iba a su mano a coger la espada. ¿Qué poderes tiene esto? Convierte a aquel que la esgrima en un consumado espadachín. Al descubrir que ese era el único poder de la espada, Albanus había perdido todo interés por ella. Nada significaba para él convertirse en un gran guerrero. Cuando fuera rey, otros le servirían en calidad de tales. «Coge la espada, Melius». «Oh, si te da miedo, quizá Vegentius». Albanus enarcó una ceja, como en interrogación, mientras miraba al fornido militar. «No necesito magia para triunfar como espadachín», dijo Vegentius con desprecio, pero tampoco trató de coger otro de los objetos. «Demetrio», dijo Albanus, «Cefana». «Me desagrada la brujería», replicó el esbelto joven, rechazando abiertamente los objetos que había en la mesa. Cefana estaba hecha de otra madera, pero igualmente negó con la cabeza. «Si estas hechicerías pueden expulsar a Agarian del trono del dragón, me doy por satisfecha, y si no pueden».
Su mirada se cruzó por un momento con la de Albanus y luego se volvió. «Yo me quedo con la espada», dijo de pronto Melius. Sopesó la espada, probó su equilibrio y rió. «Yo, a diferencia de Vegentius, no siento escrúpulos por cómo llegue a ser un gran espadachín». Albanus sonrió suavemente, pero la expresión de su rostro se endurecía. «Ahora oídme», salmodió, clavando en cada uno de ellos la mirada de sus ojos de obsidiana. «Os he enseñado tan solo una pequeña muestra de los poderes que conseguirán para mí en el trono de Demetia, y harán posible que vuestros deseos sean satisfechos. No consentiré defecciones ni intromisiones que entorpezcan mis designios. Nada se interpondrá en mi camino hacia la corona del dragón. Nada. Ahora marchaos». Se apartaron de su presencia como si ya se hubiera sentado en el trono del dragón.